Buenos días. El día de hoy les vamos a presentar la laboratorio 2 de microprocesadores y ensamblador a cargo del profesor Fabio Rivadeneira. Eh, el grupo está compuesto por Caterine Lotero, Wilson Machado y Pablo Uribe, el que les habla. Entonces les voy a presentar el primer problema. El primer problema lo llamamos Hola Mundo ATmega 2560. Como dice ahí, los autores son Caterine Lotero, Pablo Uribe y Wilson Machado. El copyright es de Laboratorio Microprocesador y Ensamblador, y pues los creadores somos de la Universidad del Valle, del programa de Ingeniería Electrónica. Entonces, lo primero que hacemos, como se puede observar en esta parte, es definir el dispositivo que vamos a utilizar. En nuestro caso vamos a utilizar el ATmega 2560. El código va a ser lo siguiente. El código va a que al presionar dos pulsadores conectados a los pines A2 y A3, se van a encender los LEDs conectados a los pines A0 y A1 respectivamente. En esta línea de código definimos la velocidad del reloj, que en nuestro caso va a ser de 16 MHz. Acá incluimos la librería ABR/IO y la librería util/delay. Bueno, este es el main de nuestro código. Lo primero que hacemos es poner el puerto A como los bits los ponemos de salida y de entrada. En este caso, los bits de entrada va a ser el bit del port A2 y del port A3. En el port A, pues definimos cuáles van a ser las salidas, que las salidas queden apagadas y las resistencias de pull-up activadas. En esta parte interna vamos a resolver el problema. Entonces, lo primero que hacemos es confirmar si el puerto A2 recibe un 1. Si ese es el caso, entonces lo que vamos a hacer es prender el LED que está en el puerto A0. Y lo prendemos pues poniéndole un 1. Si ese no es el caso, pues sencillamente pues se apaga ese puerto. En el segundo caso lo que hacemos es mirar si el puerto A3 tiene un 1, o sea, si el botón está activado, y pues si el botón está activado, prendemos el LED que está en el puerto A1. Y si no, pues lo apagamos. Y eso es todo, y devolvemos 0. Entonces, lo que voy a hacer a continuación es ir al Proteus a la simulación y mostrar que eso está funcionando adecuadamente. Entonces, estando en el Proteo, le damos simular, le damos play, y pues lo que hacemos ahora es comprobar tendría que prenderse este LED que está conectado a cero. Y efectivamente, como pueden ver ahí, mientras lo mantengo presionado, el LED está prendido. Y al presionar este botón que está conectado al puerto A3, pues se debería prender este LED verde que está en A1. Como pueden observar, se prende el LED tal como se deseaba. Entonces, a continuación, así ya hemos acabado esta simulación. A continuación, le cedo la palabra a mis compañeros Wilson Machado y Caterine Lotero para que hagan la presentación del problema 2 de la calculadora. Bueno, entonces mientras presenta mi compañero, el segundo punto del laboratorio pide realizar una calculadora que realice las 4 operaciones básicas: suma, resta, multiplicación y división. Los números que se pueden ingresar máximo pueden ser 3 dígitos enteros y 2 decimales. Listo, entonces en la primera parte se realiza la definición del dispositivo, al igual que en el código anterior. Luego se define la frecuencia del reloj, que es 16 MHz. Luego se importan las librerías necesarias. En este caso se importa la del LCD y también la del keyboard. Y luego las librerías con las funciones que vamos a utilizar. Listo, entonces luego se definen los puertos de entrada y salida. Y se realiza la configuración del LCD. Se inicializa, se ubica el cursor
se limpia la pantalla y se muestran los mensajes de bienvenida. Finalmente, pues se ubica el LCD en Home y se entra al ciclo infinito en el cual pues se escribe todo el código que se va a estar ejecutando. Inicialmente se definen las variables en las que se van a guardar los números, el primer número, el resultado, el segundo número y el operador. Entonces, para esto, lo primero que se hace es llamar la función accessNumber, que acumula el número que se va ingresando, ¿sí? Entonces, porque inicialmente se debe ingresar un número. Luego, se espera a que se digite un operador. Entonces, mientras el operador no se ha digitado, el programa se va a quedar aquí dentro de este while. Cuando ya se oprima un operador, pues sale el while y se llama nuevamente a la función accessNumber para capturar el segundo número. Luego de que se digita el segundo número, se imprime el carácter igual y se entra en un switch en el cual, dependiendo del operador elegido, pues se realiza la operación. Si fue una suma, pues se realiza una suma entre los dos números. Igual pasa con la resta, la multiplicación y la división. Finalmente, se ubica el cursor del LCD en 0,1 y se muestra el resultado de la operación. Luego de 3 segundos se limpia pues la pantalla y el programa está listo para realizar una nueva operación. Ahora mi compañero Wilson va a explicar de forma detallada las funciones que se utilizaron para realizar la calculadora. Bueno, muy buenas tardes. Entonces vamos a revisar las funciones que realizamos, digamos el algoritmo que estamos utilizando. Ahí digamos que a simple vista puede parecer un poco complejo, pero hemos preparado aquí una imagen para ejemplificar mejor lo que estamos realizando. Entonces, inicialmente, pues se planteó la solución de una calculadora, digamos, común, ¿cierto? Una calculadora de toda la vida, donde vamos ingresando un número. Digamos que en este caso nosotros queremos ingresar el número 345, por ejemplo. Primero presionaríamos el 3, ¿cierto? Que se ubicaría aquí. Después, al presionar el 4, el 3 se correría hacia la izquierda y aparecería el 4, ¿cierto? Y después de ingresar el 5, el carácter 3 se correría más a la izquierda, el 4 se volvería a correr a la izquierda y el 5 ubicaría la posición de más a la derecha. En este caso, con este algoritmo de ingreso, lo que nosotros estamos haciendo es acumulando los caracteres. A medida que se van desplazando hacia la izquierda, van adquiriendo mayor peso, mayor valor decimal. Eso se ve ejemplificado en esta ecuación, que fue la que implementamos para acumular el número, que es lo que hace la función accessNumber, que es la variable t es el número que vamos a ingresar, ¿cierto? Y el número que se va a acumular, perdón, y a es el número ingresado, ¿sí? Entonces, observen que esto se va a ir repitiendo hasta que se cumpla con la condición de los caracteres. En este caso, digamos que en un primer momento, para ingresar el 345, t vale 0 en el primer momento, a va a valer 3, que es el número que vamos a ingresar, y en ese momento, como t vale 0, ahora vamos a hacer que t va a ser igual a 10 por t más a. Como t vale 0, t va a ser igual a a, y en ese caso va a valer 3. Al ingresar el 4, ahora a vale 4, y como t valía 3, va a ser 3 por 10, que es 30. En ese momento 3 deja de valer 3 y ahora vale 30. Más el 4 va a valer 34. Y en el tercer momento, en el que ingresamos el 5, ahora t que vale 34, cuando se vuelva a ejecutar esto, ¿cierto? 34 por 10 va a ser 340, más el 5 va a ser 345, y de esta manera logramos acumular el número. Cuando ya tenemos tres números enteros en esta parte, ¿cierto? Tenemos dos opciones, que ingresar el punto decimal o ingresar el operador. Esto es porque la calculadora permite hacer operaciones con números decimales, por lo menos con 2 dígitos decimales. Entonces, si ingreso los tres dígitos enteros, ya no podría ingresar más dígitos. Entonces, ahí tengo dos opciones: ingresar el punto o ingresar el operador.
Si digamos yo no quiero ingresar tres números enteros tres números enteros, tres números para la parte entera, lo que haría sería, digamos, solamente utilizar el 34, entonces presionaría punto y pasaría directamente a la parte de ingresar decimales. Claro, no tiene más. Y luego, pues cuando estemos en la parte de ingresar decimales, tenemos dos opciones: que no haya operador o mostrar el resultado. Que no haya operador es cuando estamos ingresando el primer número. Y mostrar el resultado es cuando estemos ingresando el segundo número, porque solamente la operación se puede llevar a cabo si tenemos dos números ingresados. ¿Sí? Y pues de acuerdo a estas, digamos, ramificaciones, a estas posibilidades, fue que se desarrollaron la rama de if anidados que se pueden encontrar en el código. Después, digamos, de ingresar a esto, lo que cambiaría para la parte decimal es que el acumulador de la parte decimal en este caso funciona exactamente igual, solamente que al final se divide entre 100, porque como son solo dos decimales, pues en este caso el número se ingresa como si fuera un número entero normal, pero después se divide entre 100 y se le suma al número que se estaba acumulando acá. De esa manera se consigue tener la parte entera y la parte decimal y luego unirla, en este caso concatenarla. Se ingresa el primer número, como explicaba mi compañera Caterina, se determina el operador de lo que se quiere realizar con este número y con el que sigue, luego se ingresa el segundo número de la misma manera y después, para ingresar el resultado, entonces vamos a utilizar una función que se encuentra en la librería stdlib. ¿Sí? Esta función se llama DetoStringF, que recibe una variable flotante, en este caso el resultado que queremos mostrar, la cantidad de decimales con lo que le queremos mostrar y un arreglo de caracteres que es donde vamos a guardar. Como les decía, en esta parte de mostrar, entonces lo que estoy haciendo es incluyendo la librería stdlib para la función stringf, ¿cierto? La variable, lo que ingreso es, los parámetros que le paso a esta función son el número flotante que quiero convertir, que es en este caso el resultado, ¿cierto? La cantidad de decimales con la que lo quiero mostrar, en este caso el problema solicitaba dos decimales, y un arreglo char de caracteres para convertirlo a string, ¿cierto? Este de aquí, que es donde va a quedar finalmente el resultado en cadena de caracteres. ¿Sí? Luego lo que se hace es ir a la posición utilizando la función goToXY, que es esta de aquí, para ubicar el cursor en la LCD que necesitamos, ¿cierto? En este caso va a ser en la parte de abajo. Y utilizando la función pues, putString de la librería del LCD, ponemos el buff, ¿cierto? El arreglo de caracteres, que es donde se almacena el resultado a partir de esa conversión que le hemos realizado. Entonces aquí en el código podemos ver, esta es una función que lo que nos permite es enviar el número al LSD, ¿cierto? To LSD. Como les decía, aquí está el arreglo char que permite convertir el resultado, que en este caso es número, a string, ¿sí? Y aquí pues lo colocamos, como les decía, con dos decimales, con dos decimales, redondeando los dos decimales. Este sería la función del acumulador. Observen que aquí en el ciclo while nosotros tenemos que sea menor que 3 para garantizar que que se pueden ingresar máximo 3 dígitos. Y aquí está, como les decía, pues utilizando el teclado matricial, ¿sí? Vamos a ir ingresando los números que queremos. Se van a ir acumulando dependiendo. Aquí tenemos la posibilidad de que cuando el usuario ingrese el punto, pues se llame a la librería acumulador de decimal, que en este caso funciona exactamente igual que esta. Por acá la tenemos abajo, ¿cierto? Solamente que al final se va a dividir se va a ir dividiendo para poder así obtener el número que necesitamos. Después de haber ingresado el primer número, pues se espera a que se ingrese un operador válido, como decía mi compañera Caterina, y después de ese operador ingresado, entonces pasamos a ingresar el segundo número de la misma manera, ¿sí? Y ya con este operador que se ha determinado por el usuario a través también del teclado matricial, entonces se lleva a cabo la operación y pasamos a esta función que nos permite mostrar el resultado en pantalla. Vamos a hacer una demostración con la simulación acá. Aquí está. Vamos a hacer una demostración. Denme un segundito. Vamos a darle play a la simulación y vamos a darle un pequeño zoom. Aquí como pueden ver, ahí están nuestros Wilcate y Pablo, las dos de micros.
Aquí está el botón de reset por si necesitamos. Aquí está el segundo mensaje, calculadora básica. Y acá tenemos, aquí se quedaría esperando a que nosotros ingresemos el número. En este caso vamos a ingresar el 78.2, ¿sí? Más 3.1 y vamos a presionar el igual, por ejemplo, 81.3. Observen que el número sale con 2 decimales, ¿sí? Digamos, si nosotros queremos ingresar un número más grande, ahí se reinicia todo el sistema, digamos 12.59, digamos con más decimales, más 102, ¿sí? Punto 68. Ahí observen que como ingresé el segundo decimal, automáticamente demuestra el resultado porque no debe permitirle al usuario ingresar más de 2 decimales porque la calculadora está limitada a esa funcionalidad. Si queremos hacer una división, en este caso una división que no es exacta, como podemos ver allí se muestra. Si queremos hacer una división con números decimales, también es posible, o una multiplicación, ¿sí? En este caso, digamos 59.12 dividido 4.3, por ejemplo. Ahora mismo nos muestra el resultado. Bueno, lo mismo funcionaría para la multiplicación, la división, la suma, la resta. Y no siendo más, muchas gracias por la atención prestada. Nosotros somos Caterina Lotero, Pablo Uribe y quienes habla Wilson Machado. Muchas gracias.